Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la Parroquia Cristo Redentor en El Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 13º domingo del tiempo ordinario, ciclo A. Comentemos las lecturas comenzando como de costumbre por la primera. Primera lectura tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 4, nos presenta la figura del profeta Eliseo. Eliseo es un profeta itinerante al que acompaña su secretario, su criado, Gehazi. En el relato que hoy escuchamos se manifiesta que el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta, como dice Jesús en el Evangelio de hoy. Una mujer sunamita, sin hijos y con un marido anciano, practica la hospitalidad con el profeta Eliseo. Le ofrece de comer y, como tiene medios económicos, le prepara también una habitación amueblada para que se quede en su casa cuando pase por Sunem. Así nos narra el versículo 10. La mujer descubre en Eliseo a un hombre santo de Dios, versículo 9. Al acogerlo, se abre a participar del amor que es Dios. Acogiendo generosamente al profeta, acoge a Dios. Y Dios la bendice con el don de la maternidad. Versículo 16a. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos. San Pablo argumenta sobre nuestra participación en el bautismo y lo que esto implica para el cristiano. A la muerte física se puede llegar de dos maneras. Todos vamos a morir, pero hay dos maneras de llegar a la muerte. Habiendo vivido por sí mismo y para sí mismo, según el propio criterio y voluntad, o habiendo vivido con Jesús y en Jesús, para los demás, según el criterio y la voluntad de Dios. Dicho de otro modo, habiendo contado con uno mismo para alcanzar la plenitud y felicidad que todos buscamos, o dejándoselas dar por Dios. Cristo penetra la muerte física habiéndose puesto totalmente en manos de su Padre, en fidelidad absoluta a su voluntad y por tanto libre de pecado. Así manifiesta que ese es el camino para ser librado de la muerte y resucitar por obra de Dios. Bautizar significa sumergir. Para San Pablo, el bautismo nos sumerge en la muerte de Cristo. Versículo 3. Hace posible que nos enfrentemos a la muerte física por la que todos vamos a pasar, viviendo como Cristo vivió, totalmente en las manos del Padre y fieles a su voluntad. El bautismo nos hace participar de la vida de Cristo, que ha muerto al pecado de una vez para siempre y vive para Dios, como dice San Pablo en el versículo 10. Los cristianos, por tanto, deben considerarse muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Así dice el versículo 11.
Por el bautismo participamos de la vida de Cristo para participar de una muerte como la de Cristo, como acabo de explicar. No como la de Cristo en el sentido de morir en cruz, sino en el sentido de enfrentar la muerte totalmente entregado a la voluntad de Dios y en las manos del Padre. De modo que el Padre tiene total libertad para devolvernos la vida, resucitarnos como hizo con su Hijo Jesucristo. De este modo, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, dice el versículo 4. Vida nueva que se manifiesta aquí y ahora y que por supuesto alcanzará su plenitud con la resurrección al final de los tiempos. Pero se manifiesta aquí y ahora. Lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice Pablo, andemos ya en una vida nueva. La vida que se nos da por el bautismo es la vida de Cristo. Por eso decimos que el bautismo nos hace participar de la vida de Cristo y también de la muerte de Cristo. La lógica de Pablo es, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 8. Pasemos entonces al Evangelio. El texto que hoy leemos es el final del discurso de la misión, que comprende en el Evangelio según San Mateo todo el capítulo 10. Los cristianos, en la segunda mitad del primer siglo, se encuentran en una situación difícil por vivir y anunciar el Evangelio. Chocan la iglesia y la sinagoga. Muchos cristianos sufren rechazo y persecución, como Cristo los padeció. Pero no deben preocuparse porque todo será para bien. El Espíritu les asistirá a la hora de dar testimonio. En el pasaje de hoy se nos llama a los discípulos a vivir el seguimiento de Cristo con radicalidad y a identificarnos con el Maestro. En el versículo 37 Jesús dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Las palabras de Jesús parecen oponer el amor a Dios y el amor a los padres, como si hubiera que escoger entre uno y otro. Lo que está diciendo Jesús es que si tuviéramos que escoger entre la voluntad de Dios y la de los padres o hijos, hay que poner en primer lugar la voluntad de Dios. Porque de otro modo no estaríamos amando a los padres e hijos, ni tampoco a Dios. Amar es ponerse al servicio del bien del amado. No hay bien posible fuera de la voluntad de Dios. Dios es amor, dice Juan en su primera carta, capítulo 4. Si no tenemos como valor supremo la comunión de vida con Dios por medio de Cristo, comunión que, como sabemos, se alcanza cumpliendo su voluntad, no podemos amar, porque Dios es amor. No podemos amar si no es en la comunión con Dios. Amor a Dios y amor al prójimo. Les voy a citar ahora un fragmento de la encíclica Dios es amor, Deus Caritas Est, del Papa Benedicto XVI. Dice, amor a Dios y amor al prójimo son inseparables. Son un único mandamiento. Pero ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. El amor es divino, entre comillas, porque proviene de Dios y a Dios nos une. Y mediante este proceso unificador nos transforma en un nosotros con N mayúscula
que supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola cosa. Benedicto XVI, Dios es amor, encíclica Dios es amor, número 18. ¿Qué está diciendo el Papa? El Papa está diciendo que el amor es divino porque proviene de Dios. El amor es la vida divina en la criatura, porque Dios es amor. Solo con esa vida divina en la criatura, mediante la comunión de la criatura con Dios, somos capaces nosotros de amar. Eso es lo que está diciendo. Nos convierte ese amor divino en nosotros, ese Dios en su criatura, nos transforma en un nosotros, porque es una obra de comunión. Diríamos que nos inserta, como hemos explicado otras veces, en la comunión trinitaria. Por eso el Papa se refiere a un nosotros con N mayúscula, porque en ese nosotros está incluido Dios. No hay verdadero amor a los demás si no se les ama con el amor que es Dios y que de Él recibimos. La conclusión es que no se puede amar rechazando el amor que es Dios, ni siquiera por hacer la voluntad de otro, de un ser tan querido como los padres o los hijos, por sobre la de Dios. Cuando escogemos hacer la voluntad de una persona muy querida en contra de la de Dios, realmente estamos rechazando a Dios, rechazando el amor, y no estamos amando a esas personas que queremos tanto. Por eso la frase de Jesús, que puede sonar a una oposición, realmente lo que está diciendo es: para amar al padre o a la madre, no se le puede amar en contra de la voluntad de Dios, porque de otra manera no se le ama. El que escoge a su padre o a su madre en contra de la voluntad de Dios, complacerles o hacer la voluntad de ellos en contra de la de Dios, no es digno de Jesús. No tiene la vida divina en él y realmente, por tanto, no los está amando. En el versículo 38 Jesús dice: el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. Cargar con la cruz se refiere al momento en que el condenado a muerte en cruz la cargaba en sus hombros y recorría, ante el desprecio del pueblo, el camino hasta el lugar de su ejecución. Cargar con la cruz implica el sufrimiento moral de ser expulsado del pueblo y ser despojado de todo en la vida, para luego morir de una manera indigna de un ser humano, añadiendo un sufrimiento físico intenso y prolongado. Esto es lo que está detrás de la frase cargar la cruz. La cruz, el sufrimiento, forma parte del seguimiento de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo. Una cruz que lleva sufrimiento, como el del condenado a muerte en cruz, moral, y sufrimiento físico. Sufrimiento por quitar, por negarse, y sufrimiento por ser despojado desde fuera, ser rechazado, ser expulsado. El sufrimiento, está claro, que forma parte del seguimiento. Lo vemos bien en lo que hemos comentado anteriormente, cuando uno tiene que escoger entre la voluntad de Dios y la voluntad de un ser querido, muy querido, como puede ser un padre, una madre o un hijo. Hay sufrimientos, cruces, que provienen de causas internas a nosotros y otros provienen de causas externas. Por ejemplo, la conversión es un proceso interior que causa sufrimiento. Dejarse modelar por Dios para ser y actuar como Él, esto es la conversión, conlleva negarse a sí mismo, despojarse de las inclinaciones de nuestra naturaleza marcada por el pecado original y nuestros pecados personales,
y poner los medios para vivir la comunión con Dios y cumplir su voluntad. Todo esto es fatigoso, conlleva sufrimiento. Por otra parte, la coherencia de vida que se va alcanzando con esta conversión también conlleva sufrimiento por causas externas. En la medida en que Dios actúe cada vez más plenamente por medio de nosotros, seremos señalados, marginados, rechazados, calumniados e incluso perseguidos, a veces hasta la muerte. En el versículo 39 Jesús dice: el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. En la primera frase del enunciado, encontrar su vida se refiere a tomar las riendas de la vida, vivirla por sí mismo y vivirla para sí mismo, según el propio criterio y voluntad. Esto sería encontrar su vida. En la segunda frase del enunciado, perder su vida por Jesús se refiere justamente a lo contrario. Es vivir la vida con Jesús y en Jesús, vivirla para los demás según el criterio y la voluntad de Dios. El resultado de lo primero será, incluso contra lo que pueda parecernos, perder la vida. No amar con el amor que es Dios y que Él nos participa cuando seguimos su voluntad es un suicidio existencial. El resultado de lo segundo será también contra lo que pueda parecer, e incluso si conlleva entregar la vida terrena por amor, será salvar la vida. Amar con y en Dios es tener a Dios, que es amor, tener la vida divina, que es eterna. La fe que se hace operativa por el amor permite que vivamos la comunión con la Trinidad, con el Padre, por Cristo, en el Espíritu. Jesús dice a sus discípulos y a nosotros, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 11, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y en el capítulo 14, en el versículo 20, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El cristiano que vive el mandamiento del amor, el mandamiento nuevo, Juan 13, 34, que resume todos los mandamientos, vive la comunión con la Trinidad. Por eso Jesús dice, en el versículo 40, el que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. Quien incluso con una acción mínima, como puede ser ofrecer un vaso de agua, versículo 42, acoge a un discípulo, quien es portador con sus palabras y obras del amor que es Dios, no quedará sin recompensa, porque por la acogida se ha abierto a participar de ese mismo amor. Recordemos que esto fue lo que vimos en la primera lectura de hoy, con motivo de la visita del profeta Eliseo a la Sunamita y la apertura de la mujer que con gran generosidad y hospitalidad lo acoge y recibe a Dios en la persona de Eliseo y por tanto una acción que es propia de Dios, que es el resultado, ¿verdad?, de la apertura, es recibir un hijo, a pesar de ser ya estéril hasta esa edad y tener un marido anciano, recibe el don de la maternidad, algo que es propiamente de Dios, no se puede concebir sino de otra manera en un caso extremo como el que nos presenta la primera lectura. Jesús se refiere también aquí, en el versículo 42, a sus discípulos como estos pequeños. ¿Por qué? Porque los discípulos han de buscar la pequeñez. Todos los discípulos deben ser pequeños, no de estatura.
sino que Jesús se refiere a que la verdadera grandeza, según el criterio de Dios, está en la pequeñez. Como Jesús mismo nos dice en Mateo 20:26, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que sea su servidor, que se haga pequeño, que sea humilde, que se niegue a sí mismo para poder servir, para poder amar a los demás. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.